Oiga, usted está siendo bienvenida a este episodio número 27 de Hoy en la Ciencia, un episodio muy inusual, muy Especial de de bote cumpleaños. pronto, de bote pronto diría yo también, ¿eh? Sí. Pero claro que sí es especial de cumpleaños porque pues para este momento ya casi vamos por los 2 años, pero fue nuestro cumpleaños de la ciencia. ¡Yay! Fanfarrias, aquí. Y pues van a escuchar una plática muy que padre con dos personas expertas en las ciencias sociales, a diferencia de su tía y de mí. Que andamos ahí de habladoras y pues sobre un tema que ya platicamos aquí en el episodio anterior. Este va a ser el 26.2, pero para que a mí no me dé ansiedad será el episodio 27 como debe de ser. Y pues esperamos que les guste, pero antes de que pase a escuchar el episodio, no olvide suscribirse, dejar su like y comentar, dejar en los comentarios ahí todo lo que opina. Deje un comentario por opinión para que sean 50 comentarios. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a las personas muy expertísimas que nos acompañaron. Y pues ya, ¿algo más que decir? Nada, que recuerden que yo soy el Dan SP y ella es la tía, la Kishimishi. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a Yatzel y a El Benja, que son estas personas expertas. Así que ahora sí, disfruten Hoy en la Ciencia. Hoy en la ciencia. Ciencia. Explosión. Toma 5836 de Hoy en la Ciencia, número 26, en 5, 4, 3. 26.2. 26.2, ok. Bueno, pues Sí, sean ¿no? bienvenidos a Hoy en la Ciencia 26.2. No sé por qué sea .2. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero vamos a empezar con Benja, que lo tengo más cerquita. ¿Cómo estás, Benja? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Me siento muy, pero muy honrado de estar acá en este podcast tan bonito. Muchas gracias por venir. ¿Y cómo estás, Yatzel? Yo muy bien aquí tomando agüita porque ya es muy tarde para el cafecito, uno ya tiene más de 25 años, entonces un café a las 6 de la tarde no funciona. Pero todo bien, muchas gracias también por la invitación. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Depende de cuántas horas le queden a tu día. Esa es solo mi opinión. Es un dato completamente blando y desde mi propia experiencia. Yo me duermo a las 9 de la noche, entonces... Ahí está. Uy, entonces hay que meterle candela a esto. Bueno, pues, ¿qué onda, banda? Estamos aquí porque ¿se acuerdan que hubo revuelo sobre este episodio perdido de, bueno, quién sabe si se vaya a perder después, ¿no? De donde hablamos, yo particularmente me metí ya demasiado en cosas que no entiendo. Y precisamente para eso están aquí Benja y Yatzel, porque son dos personas que sí saben de esto que tocamos. Y pues no sé, a ver, Lucky, dinos cómo vamos a empezar. Pues yo creo que sería bueno que Benja y Yatzel, pues primero que nada agradecerles que estén aquí. Yo no sé si la gente recuerda que hubo mucho revuelo, pero al menos en nuestros mensajes sí lo hubo y agradecemos porque de eso se trata la ciencia. O sea, de que podamos abrir conversación sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y agradecemos mucho a Yatzel y a Benja por sus comentarios que nos dieron y por eso están aquí, pero pues como tú y yo les conocemos, pero no todo el mundo les conoce. Entonces, pues también para que no digan por qué no me invitó a mí si yo también hice un comentario en YouTube, me gustaría que pues Yatzel nos cuente... por si no vieron el Luciérnagas, vayan a verlo si no lo han visto, un poquito de pues, lo que hace ella en la vida de las otras ciencias. Pues, bueno, de entrada yo estudié antropología social, entonces antropóloga, esa disciplina un poco entre las humanidades, las ciencias sociales, nunca sabemos en dónde está. Después estudié sociología como maestría y un doctorado en estudios socioterritoriales, que en muchas ocasiones tampoco sabemos muy bien dónde está. Pero digamos que
esto me ha ayudado a más o menos comprender, ¿no? Un poco este contexto de las ciencias sociales. Y de hecho, ahorita lo que hago, digamos que de manera eh, constante es divulgación o intento hacer divulgación o comunicación pública de las ciencias sociales y las humanidades. Esta es también una cosa compleja, pero ahí ando. Y soy investigadora postdoctoral. Muchas gracias, Yatzel. Yona. y Benja, cuéntanos. Bueno, pues acá mi currículum yo creo que es mucho más sencillo. Pues miren, yo soy licenciado en comunicación y pues lo cual me abre, ¿no? El panorama a la cuestión de las ciencias sociales, que también en el caso de mi escuela, pues también de hecho está incluida en lo que son las humanidades y pues soy maestro en educación. Por ahí dejé tristemente inconcluso un doctorado en innovación. Mi tema, digamos, es un poco la cuestión del uso de la tecnología para el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, pues siendo profesor actualmente de tiempo completo en bachilleratos y universidad, pues digamos que de una u otra forma también la parte de lo que es la divulgación, pues si no lo hago tal cual, pues cada día, ¿no? Tengo que estarles divulgando a los chamacos los temas que estamos abordando. Y bueno, pues por aquí andamos, ¿no? Después de haber hecho fuertes críticas allá a los comentarios. Se dijeron cosas, sí. Yo solo quiero decir, Benja, que bueno, está bien, son válidos los sentimientos que puedas tener hacia esto del doctorado, pero yo pienso que no necesariamente tristemente, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, digo que decidí ser feliz. Entonces, Mira, yo la cuestión es de que ya que se quedó allá a la mitad y pues dices, híjole, ¿no? O sea, sí me dolió, pero fíjate que ahorita estoy como, les digo que soy como que novio dejado, ¿no? O sea, ahorita estoy en esta fase en donde mira, al cabo que ni quería, ¿no? O sea, la verdad es de que ahorita tengo más tiempo para mí y así, ¿no? Es exacto. como divertido, pero seguramente en otro momento lo retomaré. Y lo bailado nadie te lo quita. Claro. Quiero hacer un comentario sobre esto de los doctorados, porque me parece bien interesante. A mí me ha pasado, saben, los grupos de Facebook de doctorantes, postdoctorantes y demás. Hay mucha gente de ciencias exactas que sufre, de verdad sufre en los doctorados, maestrías, doctorados. Entonces es una cosa para mí sorprendente. Que yo en la maestría lo sufrí un poco, pero porque no tenía como el mejor director de tesis. Pero en el doctorado yo me la pasé muy bien. Entonces yo, o sea, luego platicando con gente de sociales, es como, pero también que estas formaciones que tenemos tan diversas, tan diferentes, también hace que la experiencia en la academia, por lo menos en la formación, ¿no? Porque yo creo que en la academia ya profesores, investigadores es otra cosa, pero creo que en formación a lo mejor también hace que la experiencia sea distinta. No lo sé, también puede ser. Sí, sí, yo pienso que ¿No? tiene que... Es difícil, hay incluso artículos que no sé qué tan, de qué calidad sean, pero sobre lo mucho que sufre la banda en el posgrado. Y pues sí, seguramente está enfocado a la gente que estamos en las ciencias exactas. Pero ya háblanos, Dan. Entonces, Yo no voy a decir nada porque yo me odio y yo sigo en el doctorado oye, queriéndolo dejar. Entonces, Tiene tendencias autodestructivas. bueno, así pero a es. ver, tal vez justamente nos sirve muy bien como para ya entrar en materia de por qué estamos aquí. Y pues ustedes que sí saben, tal vez nos puedan explicar pues un poco mejor qué son las ciencias sociales, ¿no? Porque creo que son términos que usamos así como que muy comúnmente, ¿no? Sepamos o no sepamos, pues como que en nuestro imaginario existen las ciencias sociales, pero igual ni siquiera sabemos qué son. Entonces, si nos pudieran dar así como rápido una definición de ello para que ya tengamos una mejor idea cuando usemos ese término. Bueno, es difícil yo creo también dar una definición así tal cual, ¿no? De entrada yo creo que las ciencias sociales son aquellas que se diferencian de las ciencias experimentales o exactas porque no tienen un solo método, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, el método científico que pareciera que es lo que aprendemos como ciencia en la escuela básica, y que de ahí, si tú no compruebas, entonces no es ciencia. A diferencia de este tipo de enfoque, las sociales tienen otro tipo de métodos, metodologías técnicas, que lo que intentan es explicar
la realidad, ¿no? O sea, no están buscando generalidades, no están buscando leyes universales, aunque sí pasó que en el inicio, siglo XIX, cuando, por ejemplo, aparece la sociología y junto con ella también la antropología, se intentaba hacer leyes generales, ¿no? Pues vieron que no funcionaba, ¿no? Porque el ser, la especie humana es diversa, ¿no? Entonces tenemos diferentes expresiones culturales, sociales, económicas, etcétera, y entonces esto impide que se haga como tal leyes, ¿no? Entonces, de entrada eso, no se puede hacer una generalidad. Existen métodos que pueden ser criticados desde las ciencias experimentales, o sea, como pasó, por ejemplo, con el ejemplo de la tesis, ¿no? Que ya revisando la tesis tiene bastantes cosillas que criticarle, pero yo creo que sí es, digamos que a veces es complicado entender que, no sé, la historia de vida de alguien te puede dar datos que después puedes expresar como científicos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, para quienes nos formamos como científicos sociales o estamos también dentro de las humanidades, usar con utilizar métodos cuantitativos hasta hace algún tiempo yo creo que era hasta mal visto, ¿no? Que alguien utilizaba estadística, especialmente, por ejemplo, en antropología, que es como el caso que yo conozco de primera mano, no sé, si proponíamos algún tipo de cuestionario que después se expresaba no sé, gráficas, la gente en tu examen o tus lectores y decían, ¿esto como por qué no? Y tú así de, pues, ¿por qué me pareció importante, no? Y entonces lo que utilizamos son entrevistas a profundidad, observación participante, etnografía, otras cosas, ¿no? Creo que eso puede ser una aproximación desde mi parte. Sí, y bueno, yo aquí más bien abonando, pues en efecto, ¿no? La definición de que la situación y cuál es la diferencia entre pues las ciencias exactas, las experimentales, con las ciencias sociales, es que también hay un factor que nosotros no nos podemos desentender de nuestra propia realidad. O sea, digamos, una de las situaciones con las ciencias sociales es que el propio investigador forma parte del fenómeno que está estudiando. Entonces, esto también hace que justamente las técnicas que se realizan, ¿no? Que se tienen que utilizar, eh, deben de ser específicas, dado que, pues, de una u otra forma, hay que reconocer que nosotros no nos podemos desprender. Igual también, ¿no? La ciencia social, en efecto, cuando comienzan a trabajarse, sí se pensaba, ¿no? Que uno podría, así como separarse y tratar de el fenómeno, ¿no? Como si estuviéramos viéndolo en el microscopio y nosotros alejados. Sin embargo, realmente, pues conforme se han ido desarrollando y avanzando, pues se ha percatado que esto es realmente difícil, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a tener pues una especie de sesgo, ¿no? Que por más que tratemos de eliminarlo, pues va a estar presente en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, justamente las estrategias también y digamos, la metodología que se debe de seguir, justo intentará solventar esta parte, que existen varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, la utilizada en esta tesis, que más bien es el reconocer que pues estamos hablando de subjetividades e incluso el mismo tesista pues se dice, bueno, me estoy haciendo hasta una autoentrevista para que se vea cómo lo aprecio yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí van variando y esa es una de las grandes diferencias entre las exactas, ¿no? Y las sociales. Ahorita que están hablando ambos, desde un punto totalmente anecdótico, ¿no? Porque obviamente no aprendí nada, ni siquiera estaba buscando aprender, pero hace muchos años, cuando yo estaba cursando la carrera, por allá del 2012, tenía una pareja que ella estudiaba psicología y me acuerdo que llegué a meterme a alguna de sus clases pues no más, porque sí, y había una materia que era justo para desarrollar entrevistas. Y yo decía, no mames, ¿cómo que una materia para hacer entrevistas, no? Y era justo porque iban como sobre esta cuestión de desarrollar un método que a través de la entrevista pudiera darle al psicólogo esta perspectiva más objetiva, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué pedo con esto, no? O sea, qué locura. Pues obviamente tiene bastante sentido. Ahorita me recordó bien cañón con lo que estaban diciendo de que
la persona investigando forma parte de esto por el sesgo, porque no puedes dejar de ser humano, ¿no? O sea, no soy bacteria yo, pero pues, yo estudiando las bacterias y ahí estoy, ¿no? Pero haciendo estudios con humanos, pues no puedo dejar de ser humano, ¿no? Qué loco. La antropología toma esta idea del rapport que viene de la psicología, que es establecer empatía con aquel al que vas a entrevistar, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, cuando uno piensa en entrevista, de entrada es como una serie de preguntas, ¿no? Y esto no pasa, digamos, ya cuando aprendes a hacer entrevistas a profundidad, porque lo que tú tienes que hacer es una guía de temas que te interesan. Entonces, la guía te sirve para que tengas un objetivo, pero tienes que tratarlo como una plática, no necesariamente como una entrevista, así vas al médico, ¿no? ¿Y cómo se siente? ¿Y cuáles son los síntomas? Y lo que tú tienes que intentar es que la persona hable, o sea, porque al final muchas de las ciencias sociales, eh, digamos que su materia prima es la narrativa, lo que dice el sujeto, ¿no? Entonces, si no habla más que, sí, no, no sé, eso no funciona, eso no ayuda a la investigación, entonces necesitas hacer que aquella persona con la que estés platicando, pues sí digamos, te echa el choro, pero para eso necesitas que la gente confíe en ti, porque pues de entrada, si llegas a un contexto que no es el tuyo, te ven raro, ¿no? Y ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿No? ¿Tú por qué quieres saber la tradición? Entonces es como, híjole, primero tienes que hacer este acercamiento y establecer este tipo de contactos, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de la tesis, a lo mejor de esta de Sailor Moon, era a lo mejor más fácil, porque ya tenía conocidos, ¿no? Sabía a quiénes iban a dirigir, a quién iba a dirigir sus preguntas, pero cuando te vas a un contexto que no conoces, a veces es incluso un reto poder acercarte a las personas y que te cuenten cosas. Uh-huh. Y pero aún así, yo diría, precisamente, ahorita estaba diciendo, bueno, me espero al momento en el que empezamos a hacer las críticas, ¿no? A este trabajo. Pero justamente a mí eso fue lo que me faltó. O sea, esta parte en donde a nosotros te dice, mira, este fue el cuestionario que apliqué. Es que, miren, eso es lo genial. Precisamente defendiendo un poco el trabajo, que realmente no es malo, creo que es muy mejorable, pero justamente es, ¿no? O sea, mira, aquí es, en mi honestidad, aquí están las preguntas, la batería de preguntas que hice, ¿no? Incluso dijo, yo decidí hacer una entrevista semiestructurada. Esto quiere decir que las preguntas yo las tenía, pero permitía que la persona fuera hablando, ¿no? Un poquito más como abierto y más bien yo estaba cerrado a ir viendo qué datos estaban haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí creo que por más que conocía a la gente, además de que no conocía a toda la gente, yo siento que sí le hizo falta, pues, otras entrevistas, hasta donde entendí, digamos, de la parte que yo ojeé. Lamentablemente, de verdad, de haberme chutado todas las entrevistas de estas 500 páginas, no era, al Mucho menos no texto. en este momento, pero hasta donde entiendo, pues realmente fue un contacto, ¿no? Y entonces, justamente, ¿cómo se logra este rapport? A menos de que haya sido un entrevistador muy experimentado, y aún así, ¿no? Así, a mí se me hace un poco complejo que haya logrado. Entonces, en realidad, siento yo que ahí es en donde faltó, porque incluso él hace un proceso de datos, ¿no? Sí mete a un sistema de procesamiento de datos, la entrevista, y entonces yo digo, bueno, de lo que le arrojó esta aplicación, ¿por qué no regresa con ellos y ahora vuelve a abordar algunos temas? A mí algunas cosas se me hicieron muy interesantes, por ejemplo, el proceso, pues no sé, identitativo, ¿no? Ahí de con Tuxedo Mask, este personaje masculino. ¿Por qué no se regresa a eso, no? Y si existía o no enamoramiento. Regresar a la parte, por ejemplo, en donde pues, el proceso de identificación con la protagonista más allá de un tinte sexuado, porque decían, ¿no? Que cuando se transformaba en Sailor Moon insinuaba, ¿no? Un desnudo, cosas así. ¿Por qué no regresar a eso que encontró? Porque pues lo halló y regresar y trabajarlo un poquito más. Eso es lo que yo creo que ahí sí, sobre todo pensando que es un trabajo de maestría, yo creo que le faltó, ¿no? Ahí esa parte de irlo trabajando un poquito más, porque no creo, de verdad, desde que yo sí dudaría que haya logrado el rapport, hablando desde la parte de la comunicación pues igual, o sea, y de que se pueden lograr cosas, pues sí, no siempre vamos a poder regresar. Existen diferentes estrategias, pero vean ustedes, por ejemplo, lo que hace Cristina Pacheco, la recién fallecida Cristina Pacheco, en sus entrevistas a la gente, ¿no? Pues así que se encuentra en el barrio o en el mercado, lo logra, ¿no? Pero aún así, pues es una charla extensa
y en donde primero va tratando de explorar y ya después ahora sí se va o aboca a lo que consideró que es lo adecuado. Y es una persona que tiene unas tablas sorprendentes de, pues, prácticamente décadas de hacerlo. Ahora imagínense una persona que lo está explorando, asumo, por primeras veces, ¿no? En su maestría, pues creo yo que sí le faltó hacer más entrevistas. A lo mejor lo dejó en las perspectivas para el doctorado. Pero es que fíjate que yo sí creería que un buen, o sea, digamos así, con ese nivel de exploración, yo creo que sí servía para un buen trabajo de licenciatura. Pero justamente, y en eso sí estoy de acuerdo con Dan, ¿no? En donde sí podríamos cuestionar, dado que fue patrocinado, fue financiado por una cuestión gubernamental, pues a lo mejor, a ver, sí solicitar un poquito de, bueno, pues ya estás en estas, trabájale un poquito más. Entiendo, pues esto sería atrasarse, obviamente, y todos lo sabemos, ¿no? En los procesos de entrega, es cierto, pero creo que sí hubiera abonado mucho más a un trabajo que sí gustaba ser más sabroso, que no ya como queda, ¿no? O sea, digamos, al final queda bastante superficial, desde mi punto de vista. Fíjate que hablando de esto, para que hacer un poquito de sentido con este primer punto de diferencias entre sociales y experimentales, a mí me parece muy cañón cómo están diciendo, cómo están eh, resaltando ciertos valores de lo que se hizo en esta tesis, que al menos no sé tú, Laki, pero de mi parte yo dejé completamente a un lado e incluso me parecería absurdo esto por cómo se hace una tesis en ciencias experimentales, ¿no? O sea, como de decir, es que yo tal, tal, tal. O sea, para empezar, yo, o sea, no, o sea, que a mí Ajá, hasta nos piden en los recientemente, artículos de que no hicimos, ¿no? Se hizo. O sea, tú estás ajá, en otro lado, ¿no? tú no Ajá. existes, ¿sabes? Como persona, o sea, pues sí, se deshumaniza muy cabrón como que este tipo de cosas, porque recientemente publiqué un artículo científico y en el año pasado que estaba iniciando la redacción de este artículo, mi trabajo va relacionado con cuestiones, Pollos pues lavados. sí, pollos Oye, lavados, ¿sí? ¿No? O sea, un poco culturales, ¿no? O sea, si tú le rascas un poquito, ni siquiera te tienes que ir muy deep, pero llegas digamos, al meollo del asunto, ¿no? Entonces, en la primera parte de la introducción que yo estaba escribiendo como, bueno, es que esto es un problema de salud mundial, bla, 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 puse un renglón donde mencionaba algo respecto a que no se siguen las reglas sanitarias necesarias a través del gobierno y que no hay instituciones que se encarguen de revisar esto, al menos en México, ¿no? Un renglón mencionando eso, que es importante. La doctora, muy jefasa y muy doctora, que me estaba revisando y me estaba ayudando con esto, me dijo, quita eso. Esto es ciencia. Esto no tiene que ver con instituciones, ¿no? Y yo, ya sé, no me voy a enfocar allá, solo estoy mencionando porque entra dentro del, pues sí, del Del mundo donde existe contexto. esto, ¿no? O sea, estoy en una introducción al punto. Me dijo, no, quita eso. O sea, aquí no vienes a debatir si las instituciones, no, no, no. Y yo, puta madre, no estoy debatiendo eso. Pues, o sea, me causó mucho conflicto y la señora fue muy cortante de quita absolutamente eso. Entonces, regreso a esta parte donde digo, qué locura, porque desde esta perspectiva, o sea, yo estoy tratando de darme cuenta de eso, pero ¿cuántas personas hay en esta área de ciencias experimentales que no se dan cuenta y que justo critican de esta forma un trabajo de esta índole, ¿no? Como es esta tesis, ¿no? Que creo que de ahí fue como mucho de la gente que le tiró mierda. No, es que esto es una mamada por tal y tal y tal. Claro, güey, porque tú no conoces cómo funciona este otro sistema, ¿no? fíjate que eso también tiene que ver con estilos. Por ejemplo, en la licenciatura a mí sí me pidieron que hablara en tercera persona. Cuando llego a la maestría, es como, aquí puedes hablar desde tu ser, ¿no? Tu Yatzel, porque tú eres quien está haciendo la investigación. Eh, Era un enfoque diferente. La gente que trabaja en esa maestría, bueno, en ese posgrado, habla de teoría crítica, entonces mucho marxismo, pero es importante, ¿no? La experiencia del investigador. Y en el doctorado me pasó algo muy curioso. En mi doctorado se trabaja en seminarios con el comité tutorial, que te revisa avance con avance, ¿no? Entonces había un profe que me decía, es que ¿por qué
en la parte de metodología y de los hallazgos, bueno, de lo que había encontrado en archivo, porque me metí al archivo histórico municipal, lo contaba, ¿no? En el archivo encontré tantos folios, bla, 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 y aquí, o sea, como que iba detallando el proceso de archivo. Él es historiador y me decía, es que, ¿por qué pones esto si no es importante, no? Pero mi directora me decía que sí ponlo, porque es un proceso que tú conoces apenas, porque como antropóloga y socióloga nunca me formé como investigadora de archivo, y esto puede ser importante porque si te lee un historiador, va a entender que tú no tienes de entrada esa formación y que estás explorándola en el doctorado, ¿no? Entonces aquí era como, sí ponlo, pero menos, que sea como menos evidente que es una experiencia o que es algo que sucedió, ¿no? Entonces de repente sí tiene que ver en muchas ocasiones con el posgrado o el colegio en donde estás y la licencia que te otorguen para escribir. Pero también puede tener un poco que ver con lo que mencionabas de que pues antes se intentaba explicar con leyes los fenómenos sociales, ¿no? Y entonces también a lo mejor puede ser un poco un reflejo de esto, ¿no? De que bueno, pues es que no porque traten de copiar a las ciencias exactas, sino porque pues a lo mejor, no sé, en una búsqueda de, digamos, estandarizar, no lo sé, que sea como de, no, pues es que mejor así desde fuera, ¿no? Y cosas así, justo como mencionas, o sea, sí tiene que ver como con estilos, pero también con los sesgos que mencionaban como de las personas de que a lo mejor debería ser de esta otra manera, ¿no? Por la razón que sea. Y yo iba a comentar hace rato que pues al final, aunque no seamos bacterias, justo seguimos siendo personas, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que en las ciencias exactas y en esta academia de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, tenemos bien mal, la verdad. O sea, como que estamos lejos, ¿no? De la sociedad y se nos olvida que justo somos personas que tenemos sesgos, también sexos, y que eso afecta lo que hacemos. O sea, ahorita ando tomando unas clases y andábamos platicando cosas sobre la cultura científica, ¿no? Y todo lo que traemos cargando como personas y que a partir de ahí hacemos todo, ¿no? Estas clases son específicamente de cosas de divulgación, pero pues todo lo que yo traiga en mi bolsa de la vida y de cómo considero la ciencia y de cómo considero a lo mejor las creencias religiosas de la gente, y todo eso va a afectar todo lo que hago, incluyendo la investigación científica a la que me dedico, ¿no? Y si te vas más, igual también hay perspectivas hablando del materialismo histórico que incluso, o sea, el sesgo va más allá porque, por ejemplo, el caso es de que tú estás investigando lo que estás investigando porque en realidad hay interés en eso. Ujú. Ahorita lo pudimos ver con el caso del COVID, ¿no? O sea, toda la ciencia estuvo volcada a encontrar alternativas y vean, ¿no? Lo que se puede lograr. Pero en el momento en el que ya deja de ser interés, ¡pum!, desaparece y entonces uno tiene que irse dedicando a otras cosas. O sea, en realidad, si tú lo ves así, o sea, incluso hasta por los intereses económicos, políticos, todo eso va marcando La lo que clase estás social. haciendo. Por eso, en realidad, hablando de ciencias sociales, mucho importa el contexto, ¿no? O sea, el lugar, el momento en donde se está haciendo esa ciencia para hacerlo, pero en realidad, bueno, por ahí he leído, platicando también con algún amigo, pues en realidad esto realmente ha afectado a toda la ciencia en general, porque es más, o sea, ¿por qué ahorita estamos tratando de regresar a los cielos, bueno, al espacio, ¿no? ¿Cuánto tiempo se dejó sin invertir? Porque ya no era interesable, ¿no? O sea, ya no interesaba y ahorita pues seguramente se están despertando otros intereses económicos y es lo que está haciendo que de nuevo se esté haciendo exploración espacial. Pero, pues, ¿por qué no se continuó? Por ejemplo, no es en realidad decisión propia o específica del individuo, sino en realidad del contexto social, lo que te mueve a investigar tal o cual cosa, ¿no? Hay varios episodios de Luciérnagas que podría estar citando, pero quiero hablar de uno muy particular que se llama La ciencia es cultural, donde hablé con otra antropóloga sobre, pues esto, ¿no? O sea, todos esos, lo que acabas de decir, Benja, los intereses de la ciencia se mueven respecto a los intereses
incluso, o sea, digamos gubernamentales o como de cuestiones humanas a nivel mundial. Hay un ejemplo bien cañón. Tengo una amiga que hace varios años sufrió de algo que se llama leishmaniasis, que es una infección causada por un protozoario, y ella para poderse curar tuvo que pedir medicinas de Brasil, porque aquí en México no se trabaja a pesar de que existe la enfermedad. ¿Y por qué no se trabaja? Porque estas enfermedades, esta enfermedad particularmente le da a la gente pobre, a la gente incluso analfabeta, ¿no? O sea, gente que no, que vive en una comunidad alejada de la sociedad urbanizada, ¿no? Entonces, pues difícilmente pueden acceder tal vez a comprarla, ¿no? Entonces, debido a esto, a pesar de que es una enfermedad que existe y que es muy peligrosa y que causa mucho dolor, pues no hay interés. Pues ¿por qué? Porque no la van a comprar. Entonces, bueno, es una cosa muy loca y pienso que la gente no lo vemos, o sea, estamos muy alienados muchas veces quienes estamos dentro de las ciencias exactas y experimentales, porque creen. Yo he visto cómo hay gente que cree que está salvando al mundo o que la ciencia es bonita y va así como a tirar rayos mágicos para que esto se solucione. No, realmente muchas cosas van sobre intereses que ni por acá, ¿no? Entonces creo que por ahí vale mucho la pena criticar, al menos desde mi parte yo lo hago todo el tiempo, criticar como que No, todos estos trasfondos, ¿no? Casi no lo haces, dice. se nota, de verdad. No, y fíjate que es ahí en donde hay puntos de coincidencia, justamente, y es ahí en donde podremos hablar acerca de la valía de la existencia de todas las ciencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, por supuesto que es un punto abordable desde varias de las ciencias sociales, justamente este fenómeno, ¿no? De esto que sucede en donde las cosas en realidad responden a intereses. Y yo te preguntaría, pero pues se podría de otra forma, o sea, ¿quién da los apoyos? ¿Quién compra, los productos? Entonces, realmente sería imposible, tendríamos que hacer una propuesta completamente diferente de mundo para que esto funcionara diferente. Entonces, también incluso existen estas propuestas de cómo conciliar la parte, pues, del interés como tal humano, ¿no? Y la parte, pues, del interés económico, vamos a dejarle, ¿no? Pero pues sabemos que es político, social, etcétera, ¿no? Entonces sí, realmente es una cosa, es un punto que igual también podremos aventarnos mucho, que de hecho, pues déjenme comentarles que ya nos estamos alejando un poquito del tema. Por mí, genial, pero no sé si quieran que regresemos a platicar acerca de esta tesis o ya nos seguimos. Se les dijo, se les repitió inclusive que esto iba a pasar. Pero tienes mucha razón, A ver, venga. ajá, para regresar un poco en esta cuestión de los intereses, pensando en la tesis, yo sí decía, bueno, también mucho depende del director, directora de tesis, o sea, no le podemos echar la culpa completa al estudiante, porque entiendo que de entrada su formación no es de alguna ciencia social, o sea, como algo formal, ¿no? Creo, o sea, tampoco me puse a Es investigar. diseñador. Ah, y fíjense, o sea, yo les, digamos, comento esto porque a mí me pasó digamos, la experiencia. En el doctorado en el que yo estaba, había gente de arquitectura, había gente de economía, había gente de administración, que no venía con tablas epistemológicas para crear una propuesta de investigación de ciencias sociales. Hubo gente que le macheteó duro a los cursos de epistemología, son 2 cursos de epistemología que tiene este posgrado, para que más o menos digamos, se encaminaran a la manera de hacer investigación desde las ciencias sociales. Pero hubo gente que nomás no, como que no agarraba la onda, ¿no? Entonces, cuando ya trabajaban con sus comités tutoriales, sí el director o la directora en cuestión tuvo que estar trabajando, digamos, horas extra con estas personas, porque pareciera sencillo desde fuera hacer ciencia social, pero, o sea, otra vez, esta cuestión de técnicas, métodos, de repente no es tan fácil. Y sí, en ocasiones, quien también falla es el director o la directora, ¿no? Y también lo que dicen de los tiempos, ¿no? O sea, también pasó en una especialidad, cuyo nombre no diré, en donde fue así de, ya, tienen que hacer el trabajo de recepción, que fue una tesina en este caso. En este momento, o sea, nos dieron, no les miento, fue como un mes de trabajo, en donde la tesina salió como salió,
Y nos dieron a toda la generación un día de examen profesional. Fue una cosa muy extraña, o sea, a mí nunca me había pasado. Entonces fue así como por los tiempos y por mostrar la eficiencia terminal y ya saben, ¿no? Porcentajes y demás. Nos sacaron así a todos en Express y fue como, ok, esta cosa no tenía beca, no había como tal un apoyo, digamos, gubernamental al quien hacerle frente, ¿no? Pero me pareció sorprendente la manera en la que se llevó a cabo todo este proceso, porque te muestra de una manera bastante cruda cómo funciona el sistema, ¿no? O sea, tú no sé, tú como director en tus puntitos con ACID y demás, tienes que sacar a la gente, por ejemplo, en la UAP tienen que salir a los 6 meses de haber terminado el programa completo, ¿no? De posgrado. No sé en las otras universidades, pero entiendo que es más o menos entre 6 meses, un año, y si no, entonces ya no entran en los parámetros, en las estadísticas, y esto disminuye la calidad educativa de la institución, ¿no? Que también podemos criticar muchísimo esta cuestión de calidad educativa y demás, pero es como ahorita se está evaluando, ¿no? Entonces es como ver que estos trabajos también tienen ciertas condicionantes. Decía Benjamín, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber regresado, a lo mejor puede haber hecho tal cosa, pero tampoco sabemos cuál fue el proceso paso a paso y cuánto tiempo le llevó a hacer estas entrevistas y a hacer todo el análisis que ya tenía. Y entonces también podemos, digamos, darle el beneficio de la duda, ¿no? A lo mejor pudo haber tenido la intención, pero el tiempo no le daba, ¿no? Y que esa sí es muy importante, ¿eh? Desde la parte de, pues ahí sí es meramente administrativa, ¿no? O sea, que midas tú la calidad y eso te lo puedo decir, por ejemplo, en la cuestión de licenciaturas, ahí con mi experiencia, profesión, bueno, ya de trabajo, pues sí, o sea, digamos, una cosa que nosotros medimos, ¿no? Para ver qué tan buenos estamos siendo como proyecto escolar, es, bueno, pues cuántos ingresan y cuántos salen, ¿no? Y al cuánto tiempo. Incluso, por ejemplo, en estas cuestiones que ahora estuvo muy en boga en la década pasada, que bueno, sigue, ¿no? Que son certificaciones, ¿no? De las licenciaturas. Pues sí, es de lo que te preguntan, ¿no? A ver, ¿cuántos entran, cuántos salen y cuántos se titulan? Y entonces, pues sí, por supuesto que nosotros nos interesa muchísimo que la gente pues empiece a titularse. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, que es donde yo trabajaba, pues se ofreció, ¿no? La diversificación de modalidades de titulación que ayudó bastante, la verdad, creo yo, de una muy buena manera. Pero pues sí, o sea, finalmente, ¿qué fue lo que nos obligó a que no todos tuvieran que hacer tesis? Pues justamente era este hecho, ¿no? Decir, oye, se están estancando mucho y pues, ¿qué pasa ahí? Entonces se buscó cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, claro, tienes razón que pues habría que ver también un poco la parte de la historia del autor. Pero fíjense que también creo yo que hablando, ahorita regresando a la parte del contexto, creo yo y que con todo este revuelo haciendo del clickbait, que además solamente se quedaron con la primera parte, o sea, ni siquiera la parte de un análisis de la subjetividad de bla, ¿no? Ajá. No, se quedan con lo de Base Sailor Moon. Creo yo que ahí fue lo problemático. Y a mi parecer, y que yo también soy un tanto desconocedor de esto, de una u otra manera, creo yo que también sí se presta confusión, porque también él mismo sí está justificado, que conste, o sea, que en su trabajo sí lo dice, pero de una u otra manera no separa la parte de la preferencia sexual a la parte de la identidad de género. Sí lo explica y explica por qué él lo está viendo así. O sea, si digamos, él está más bien, justamente, creo que tú lo comentabas, Dan, en la crítica, ¿no? En donde decías, bueno, pues es que, a ver, para empezar, a lo mejor tendría que decir del regiomontano. Y yo pensaría de un cierto tipo de regiomontano, porque seguramente si nos vamos a las afueras, ¿no? A las zonas de barrio, es otra realidad a la que yo siento, por lo que leí, que sería más bien esta clase a lo mejor media o media alta, acomodada, que fue a la que fue entrevistada, ¿no? Obviamente lo vieron de maneras diferentes. Entonces, a lo mejor por ahí también les faltó especificidad, pero sí creo que también él genera un poco más la confusión al no separar mucho esta parte de la preferencia con la parte de la manifestación de género, ¿no? Que en realidad eso es lo que a él le interesaba. A él lo que le llamaba la atención era cómo muchas personas que él conocía de la comunidad gay tenía esta admiración o
esta cercanía con esta caricatura, y lo explica, ¿no? Que en general más bien es un fenómeno con mujeres empoderadas, ¿no? Y empieza a mencionar ahí a muchos personajes del medio televisivo, ¿no? Que Lady pues Gaga, son, dices tú. obviamente, ¿no? Sí, entre muchos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre aquí Gloria Trevi, ¿no? Este fenómeno que es, ¿no? Que son estas personas que tienen como esta fuerza, ¿no? Y esta presencia, y que pues de una u otra manera seguramente tiene que ver con esta expresión de género que ellos buscan, ¿no? Finalmente es admirar a una mujer empoderada, ¿no? Que justamente muchas veces no sucede, y más en esta circunstancia de salir del closet, en fin. Entonces, ahí creo que un poco fue el fallo, y creo que tiene que ver con el contexto de él mismo, aunque insisto, yo sí creo que es un trabajo loable, decente, bien, o sea, meritorio, porque finalmente sí te lo explica, o sea, dice, a ver, yo te lo estoy explicando porque yo lo vi, así lo viví, y me interesó y me llamó la atención. Y entonces lo que intentó hacer fue por ahí, pues, indagar que otras personas lo vivieron de la misma manera, ¿no? Y que eso es bastante interesante. Ujú. Sí, sí, yo creo que ni Dan ni yo sabemos lo suficiente. Y que tal vez ahí por eso pues pasó lo que, o sea, que se hicieron otros comentarios, pero volviendo un poco a lo que acabas de comentar justamente, Yatzel, y un poco lo que estábamos discutiendo antes, ese es uno de los malentendidos, ¿no? Que tenemos sobre las ciencias sociales, que es fácil, ¿no? Que es más fácil. Y pues no, o sea, ya vimos que no necesariamente, o sea, es, es una cosa cultural que tenemos, creo que en general, mal, fue el mío. Este, Yo no sé si para aquí porque yo no tengo, ¿no? pero muchas veces el ponen a la gente como o bueno, en esta sociedad en la que vivimos, es como de que la gente estudia medicina porque cree que va a ganar mucho dinero. Y además pero es algo muy difícil, ¿no? No cualquiera puede estudiar medicina. Entonces, ¿qué otros malentendidos ustedes que se han desarrollado en esto observan, pues, de forma muy común? ¿O tú tienes algún otro coso que crees que sea un malentendido? El tan SP. No sé, mejor igual que ellos digan, porque, ajá, te refieres como similar a las ciencias sociales son fáciles. Ajá. Otro malentendido en ese O estilo, ¿no? prejuicios que saben, que les han dicho. Podríamos decir que de eso no puedes vivir, pero eso también se piensa de otras cosas, como la biología, por ejemplo. Entonces, No se o puede cualquier vivir de cosa que ello, no sea ¿no? medicina y que No se tampoco se puede puede vivir. vivir de eso. O derecho. Ajá. Yo creo que también esta idea de que las ciencias sociales son para las mujeres es bien interesante ver la cantidad de hombres y mujeres que existen en los salones de clase. Otra vez regresando, por ejemplo, a antropología, yo creo que en mi generación el 80% eran mujeres, y lo interesante también era ver quién participaba en clase. O sea, el sesgo de género estaba impresionante, ¿no? En clase había muchas mujeres, pero casi siempre quien hablaba eran los hombres. Y eso también nos da una idea de, por ejemplo, quiénes están haciendo ciencias sociales y cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, si tú te pones a revisar también estadísticas de cuántas personas están haciendo ciencias sociales, hay, creo, mayor cantidad de hombres que tienen publicaciones, no sé ahora, no he revisado las estadísticas, supongo que, espero que haya cambiado, pero hasta hace algunos años también notabas esta diferencia, ¿no? De que aquellos que digamos, eran la minoría en la escuela, salían, digamos, tenían mayor productividad y mayores reconocimientos y demás. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me sorprendía, ¿no? Incluso, me acuerdo que hubo una materia en el doctorado que era sobre género. Igual había más mujeres que hombres en ese lugar, y quienes dictaban la materia eran mujeres. Me acuerdo que yo estaba participando en alguna intervención sobre el querido Pierre Bourdieu, del que hablaron precisamente en el capítulo de esta tesis, señor Pierre Bourdieu, a quien todos queremos mucho. Y alguien, un compañero, empieza a explicar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Entonces yo me enojé un poco
Y sí dije, esto es mansplaining, señores, y esto tiene que ver también con cuestiones de género, ¿no? Esa discusión bastó para que yo fuera tachada de revoltosa, obviamente, ¿no? A pesar de que la mayoría pues, de la gente que estaba ahí eran mujeres, ¿no? Y quienes estaban dando esa materia eran mujeres, ¿no? Y en esa materia en específico, quienes salieron bien calificados, fueron los hombres. Entonces, yo dije, bueno, yo me voy a meter en pleitos, ¿no? O sea, estás en el doctorado porque te gusta, porque quieres estar aquí, no por el promedio. Obviamente también estábamos cuidando el promedio, ¿no? Porque también sabes que con una beca necesitas cuidar el promedio. Pero sí me sorprendió como este tipo de reacciones en estas situaciones, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que, bueno, les digo, yo creo que también esta idea de que las ciencias sociales son para las mujeres, a pesar de este tipo de diferencias en el accionar, ¿no? El dichoso techo de cristal ahí, hermana. O sea, eso es lo que sucede. Solo porque tiene que ver, ahorita te dejo, Benja, pero tiene que ver con esto mismo, porque nos pasa en todos lados. Ayer estuve en unas charlas sobre lactancia y veíamos que la mayoría de las que hacen investigación sobre lactancia y sobre la salud materno-fetal son mujeres, ¿no? Porque pues a quién les interesa, a las mujeres. Y hay muchas cosas que recién se están descubriendo porque pues durante mucho tiempo no se hizo investigación sobre el tema, como si los seres humanos o la gente que, bueno, más bien los mamíferos empezáramos a existir recién, ¿no? Y entonces apenas necesitamos empezar a investigar sobre lactancia. Y entonces las que más hacen investigación son mujeres. Y hubo un simposio que duró todo el día y hubo una charla que dio un señor investigador, excelente la charla y todo muy bien, pero justo las mismas investigadoras que estaban ahí, yo les hice este comentario de que pues veía que la mayoría eran mujeres y dijeron, ay, sí, sí, no sé qué. Bueno, excepto él, ¿no? Y él es una eminencia. Y así, o sea, como que hicieron comentarios mucho más de wow, qué padre lo que hace este señor, que nada le quita su mérito, ¿sabes? Pero también entre ellas mismas lo tienen como que en otro nivel, ¿no? O sea, como que lo que hace él es increíble. Y además, qué bueno que es un hombre que está estudiando sobre lactancia, pero pues seguramente lo que hacen otras personas es, otras mujeres investigadoras sobre este tema, es igual o más valioso, diría yo, ¿no? O sea, tenemos problemas. Y ya, ese era todo mi comentario. Benja, ¿tenías algo que decir sobre esto de No, los prejuicios? yo quería preguntar, Yare, a lo mejor igual también, este, al menos creo que hay una perspectiva de, por ejemplo, en la cuestión de la investigación de campo, también, o sea, cómo expones, ¿no? A la chica, ¿no? Cómo se va a ir a hacer entrevistas a tal o cual lugar. Uy, es riesgoso, ¿no? Y entonces, muy probablemente también ahí está esta parte, ¿no? En donde dice, no, sí, por eso mejor que el hombre sea el que vaya y que haga la entrevista, en fin. Y no sé si ustedes se enfrenten a eso, ¿no? O sea, porque yo sí lo pensaría. Hay alguna vez que dicen, es que no te expongas, ¿no? Es que no vayas más allá. Y pues, ¿en dónde se hace la investigación social? Pues muchas veces en el campo. Y por ejemplo, en el caso de, hablando de la comunicación, pues igual los reporteros, ¿no? O sea, tú ves y son reporteras y reporteras por igual. Sin embargo, generalmente se llega a ver como a los osados, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los de guerra, ¿no? Son estos personajazos, ¿no? Y que son así como muy aventureros. ¿Y dónde están ¿no? Las reporteras que también lo hacen? Por ahí hubo una peliculita a principio de año, ¿no? En donde La justamente recomendé. hablaba acerca de una fotógrafa de guerra, ¿no? Sí. Pues fíjate que, o sea, sí hay como una mayor observación de determinadas conductas, pero yo creo que hombres y mujeres van al campo y se arriesgan por igual. A mí no, bueno, a nosotros nos pasó, nosotros hicimos trabajo de campo en la Sierra Norte de Puebla y digo que eran muy pocos hombres. Lo curioso es la repartición, ¿no? El profesor dijo, bueno, sí, vamos a hacer equipos. Debe haber un hombre, al menos, en cada equipo, por si las dudas, ¿no? Y sí, a veces las mujeres teníamos una serie de problemáticas diferentes a las de los hombres. A nosotros nos pasó que hubo, bueno, en mi caso hacía investigación sobre alimentación. Entonces, en el pueblo en el que estaba, yo iba a hacer entrevistas a los panaderos. Los panaderos se levantaban a las 3 de la mañana. Entonces me acuerdo que alguna vez éramos 4 antropólogas y un antropólogo. Íbamos las 4 chicas, no, íbamos 3 chicas y otros 2 se quedaron durmiendo muy temprano a hacer esta entrevista. A los pocos días había un chisme de que nosotros andábamos haciendo cosas con los panaderos, ¿no? O sea, hay como
una percepción, obviamente, desde el género, de que es que, porque están metidas en la panadería, ¿no? Es como, bueno, pues es que estamos haciendo entrevistas. Obviamente era un lugar cerrado, entonces como no estábamos a la vista del pueblo, los chismes se daban como de este tipo, ¿no? Pero, no sé, recientemente conozco el caso de gente que se fue a la zona del Bajío, sabemos que no es necesariamente la más segura del país, eran puras mujeres y el profesor, ¿no? El doctor aquí encabezando la investigación. Y ellas decían, sabíamos que era un contexto peligroso, pero fuimos a hacer la investigación a pesar de todo, ¿no? Entonces, sí sabemos que a veces las investigaciones o los temas pueden ser peligrosos, pero yo creo que eso no limita que las mujeres vayan al campo. Te digo, tiene que haber como a lo mejor un poco más de cuidado con determinadas acciones, con lo que se hace, con lo que se dice, pero están en el campo y hacen investigación. Sí, justo creo que ese es el punto, ¿no? Que sí la hacen, ¿no? O sea, que sí están ahí, que sí lo están estudiando y que incluso son la mayoría de quienes están estudiando las ciencias sociales. Probablemente que tienen que ver por este prejuicio que mencionabas al principio de que pues las ciencias sociales son más para mujeres, pero pues al final ya cuando llegamos a todas estas esferas más altas y que a quién tiene el reconocimiento y quién sí puede acceder a ciertos puestos y todo eso, pues ahí es donde volvemos a topar con este techo que según ya no existe, ¿no? Y, por ejemplo, pasando a otro punto, pues el que la gente malinterpretara lo que ustedes estaban haciendo en la panadería a las 3 de la mañana, pues igual y tiene que ver con que no sabemos que existen estas otras formas de hacer ciencia, ¿no? O sea, de que pues sí es importante estar a las 3 de la mañana haciendo una entrevista, ¿no? Y es otro tipo de metodología la que se utiliza. Entonces, ya Creo que tiene que ver con el otro prejuicio o la otra cosa que está mal vista desde el ojo público, que es que las ciencias sociales pues no son replicables los estudios que hacen, ¿no? O sea, y ya hace rato hablaron de varias cosas por qué no se puede muchas veces replicar, pero como todo el mundo cree que todo tiene que ser 2 más 2 igual a 4. Si no es así, es como, no, entonces eso es mamada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se ha escuchado que, y digo, obviamente en muchos espacios, pero particularmente yo lo he escuchado en la academia, de que la gente, investigadores top, dicen, no, son mamadas la psicología, ¿yo para qué voy al psicólogo? Eso no sirve, ¿no? Eso no funciona, ¿no? Entonces, como que esta parte de tener una metodología cualitativa, que justamente Lucky y yo medio mencionamos en el episodio como de, bueno, sí, pero, y yo metí como de, no, pues es que se podría haber hecho tal y tal y tal, pero hace rato ustedes nos dijeron que tiene otro trasfondo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? No sé si nos puedan hablar a lo mejor un poco desde de ese punto tan particular. de la metodología cualitativa, que no sabemos. Bueno, de entrada yo creo que lo importante de la metodología cualitativa es precisamente no observar cosas que tú no vas a ver en un laboratorio, ¿no? Ves actitudes, ves narrativas, ves interacciones. Está esta famosa triangulación de lo que hace, lo que dice y lo que dice que hace. Todas estas cosas te permiten hacer contrastes para tú ir sacando información, ¿no? Hay gente que dice que tú tienes que ir al campo sin ninguna, sin ningún prejuicio, pero tampoco sin ninguna idea de lo que quieres investigar, porque ahí te vas a encontrar el fenómeno. Hay otras perspectivas que te dicen, no, o sea, tú construyes un problema de investigación porque la realidad no te está hablando, o sea, tú ves precisamente lo que decía hace rato Benja, ¿no? Tú desde tus intereses, tu formación, incluso tu formación teórico-metodológica, porque habrá quien diga, yo soy simbólico y a mí lo que me interesa es saber símbolos y a interpretar estos símbolos. Alguien que te diga, yo soy funcionalista y lo que me interesa es ver cómo funcionan las cosas, o sea, la estructura. Alguien que te diga, yo soy marxista-leninista y entonces a mí lo que me interesan son los modos de producción, ¿no? O sea, todas estas cosas que te van deformando digamos, en la formación profesional, es la manera en la que tú vas a observar el mundo, ¿no? Incluso esta idea de los lentes feministas, ¿no?
también, o sea, si tú tienes una perspectiva feminista, no puedes dejar de ver determinadas cosas. Entonces, a mí me enseñaron, ¿no? Que yo llego al campo con ya un problema de investigación y lo voy afinando a partir de la observación, de la plática con la gente, lo que decía Benja, ¿no? A lo mejor, si en mi estructura de entrevista dice, no sé, voy a ver sobre materialidad hablando de cosas de cocina, ¿no? Materialidad en la cocina rural. Voy y entonces me empiezo a fijar específicamente en estas cosas, porque son intereses y datos que después voy a transformar, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver con esta posibilidad precisamente de recolectar los detalles y a partir de eso crear estas explicaciones de realidades específicas. Entonces, sí, o sea, sí, yo no digo que se demerite el número, porque también los números y las estadísticas nos pueden dar información muy interesante. O sea, por ejemplo, yo no hubiera dado con los alimentos que me puse a investigar en el doctorado si no hubiera hecho un cuestionario de, oigan, pues, ¿qué comen los poblanos, no? ¿Qué es lo que más les interesa? Porque mi tesis fue el patrimonio alimentario en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Entonces, primero tenía que ver, pues, qué cosa comía el poblano, y después de todas esas cosas que comía el poblano, decidir algunas, porque, o sea, si me echaba toda la lista que yo había hecho, yo creo que eran más de 30 alimentos, ¿no? Entonces era como, bueno, sí, también las gelatinas de acá, las cremitas de allá, el molote, el pambazo, etcétera, no iba a acabar, ¿no? O sea, era un universo. Y yo dije, oigan, pues, necesito hacer un cuestionario, ¿no? Y ahí ya reduje, digamos, el objeto de estudio y a partir de eso pude ir adentrándome en lo que yo quería hacer, pero como, digamos, así como yo utilicé un cuestionario para hacer estas cosas, habrá gente que utilice estadística para expresar determinados datos, ¿no? A mí me parece muy importante que se trabaje con ambas metodologías porque al final, otra vez, los datos pueden ser distintos, pero nos están arrojando información que al cruzarla nos puede dar, digamos, un enriquecimiento de ese tema de investigación que estamos analizando, que estamos investigando. Y pues al final, sí es importante la metodología cualitativa, porque al final vamos a defenderla siempre los de ciencias sociales, pero yo creo que sí es muy importante voltear digamos, a la otra metodología, a las otras técnicas que existen, pero también tenemos que aprender a usarlas, ¿no? Porque en muchas ocasiones es, sí, ya hice mi cuestionario. Mira cómo interpreto estas cosas que me salieron, ¿no? Lo hice bien, lo hice mal. O sea, eso también a veces nos falta, por esta idea de, es que nosotros cualitativos y ustedes cuantitativos, ¿no? Ese problema también yo creo que es una cosa que no tiene sentido y que deberíamos también sensibilizarnos acerca de este tipo de otros datos, otras formas, ¿no? Como decía Dan, es otra manera de hacerlo que a lo mejor a nosotros nos fue negada o nos negamos a hacerlo, pero cuando lo encuentras dices, mira, puede ser algo interesante, ¿no? Y yo creo que abonando aquí también esta parte de que, bueno, sí hay que considerar que no es replicable, ¿no? La parte de los estudios. Sin embargo, justamente lo que busca en esta parte de la cuestión cualitativa es el tratar, sí, a lo mejor un poco de lograr interpretar otros fenómenos que a lo mejor no han sido estudiados. O sea, si por ejemplo, yo leo, ¿no? Un determinado trabajo que se hizo en investigación en una cierta zona, y después de esto yo podría a lo mejor decir, bueno, tal vez está pasando algo similar acá, ¿no? Y entonces, incluso aprovecho, ¿no? Es como una especie de aprendizaje, ¿no? Aprovecho lo que aprendió este investigador con todo lo que me dijo, porque de hecho, por eso es tan importante en la parte de investigación social y en la parte cualitativa el explicar cómo llegaste a tus resultados, ¿no? Porque entonces decir, bueno, mira, preguntó esto, tuvo que hacer uso de estadística, en fin, ¿no? Y entonces yo ya ahora me acerco a estudiar este fenómeno que pareciera similar, ¿no? Y yo ya digo, bueno, sí funciona o no funciona, de tal o cual manera, y yo también ya abono, ¿no? O sea, digamos, mira, yo lo que aprendí ahora cuando yo apliqué esto para hacer los ajustes a esta comunidad, entonces ahora yo tengo estos resultados y este aprendizaje, ¿no? Y entonces no quiere decir que no sea como tal replicable, pues si no se puede replicar, pero sí nos permite de una u otra forma entender otros fenómenos, que eso es precisamente lo que la ciencia social busca, ¿no? O sea, si están sucediendo cosas, bueno, si alguien ya estudió cómo funciona acá, pues tal vez, ¿no? Si es el mexicano, si es la zona centro, pudiera ser que no solamente en Puebla, sino a lo mejor, no sé, en la Ciudad de México, podría estar sucediendo algo similar, ¿no?
y ya justamente mi investigación ahora, aprovechando lo que ya se aprendió allá, ahora yo lo comparo acá y digo, bueno, sí, y esto sí fue similar, y no, esto es diferente. O poder decir, no, pues no, o sea, en realidad, aunque estamos cercanos, es algo completamente diferente, y eso justamente es lo que abona a la ciencia social. Que justo lo que dice Benja, eso se trata en el famoso estado del arte, que es, bueno, ¿qué hay, no? O sea, de este tema que a mí me interesa, ¿qué hay? ¿Qué han dicho? ¿Qué es lo que falta, no? O si de eso que ya dijeron, como dicen, no se puede replicar acá, o es una cosa completamente distinta. Replicamos el Sailor Moon me hizo gay en otros regiomontanos, ¿no? O en gente de la Ciudad de México, o en gente de Puebla, o en Ujú, gente de, no sé, de otros lados, ¿no? Y ujú. porque pues ya nos dijeron que esto no es un trabajo que per se esté mal hecho solo porque tenga el título este llamativo, ¿no? Ahora sí, eso de no sé dónde sacó lo de que yo traté de, bueno, buscar en el La documento. frase. Yo estoy Ujú. casi seguro de que era algún tipo de, de declaración de uno de los entrevistados. De verdad, yo metía las manos al fuego, pero ya lo googleé. Bueno, ya ven que el PDF te Ujú. permite buscar. No encontré, o sea, la única frase así escrita es la del título. Entonces, no sé de dónde se haya sacado eso, Pues a lo porque mejor un poco de esto que dijo que ¿no? se entrevistó, ¿no? O sea, de ahí salió su interés por estudiar esto y entonces igual y así lo visualizó, ese fue la cosa que se le iluminó en la cabeza cuando se propuso este proyecto, ¿no? A mí, que voy a hacer este proyecto, Sailor Moon me hizo gay, ¿qué está pasando con esto, no? O sea, ¿esto pasa en otras personas? ¿Pasó en otras personas? Y justo le decía a Dan eso, ¿no? Yo también metía las manos al fuego de que seguro alguien se lo dijo, ¿no? Porque eso también es, vamos a decir, común en las ciencias sociales, que tú utilizas una frase que te dijo algún entrevistado como el clickbait, ¿no? Así de esto va a llamar la atención y entonces puedo usarlo, ¿no? A veces no se permite. Hay algunas revistas que sí te dicen, el título tiene que ser la descripción del fenómeno y ya. Pero otros lugares sí puede ser una cosa más poética, en donde diga, sí, esto va a llamar la atención y entonces va a hacer que la gente lo quiera leer, ¿no? Yo creo que debería de ser más que si permitido o no permitido, debería ser obligatorio. Porque yo también he visto artículos de ciencias experimentales que tienen este tipo de títulos de cosas que llaman la atención, ¿no? Alguna vez hice un TikTok de uno que se llamaba Tu abuelita tenía razón, ¿no? Y que lo que analizaban era si el vinagre servía para matar bichitos o no. Entonces, yo creo que esto debería de ser obligado. Sí dan más ganas de leer así los estudios. A buscar, esperar a dónde llegas a la Ajá. frase, ¿no? Y, oh, Ahí mierda, está llegué al el final y nunca clásico estuvo. debate, y que es esta parte que es ahí, ¿no? De que te obligan a escribir en tercera persona, etcétera. Está este debate de qué es lo que tú quieres, ¿no? Verte como una cuestión así muy imparcial, muy objetiva, ¿no? O verte como más cercano. Y es este gran dilema, ¿no? Entre las dos cosas, que pues por supuesto a lo mejor lo que sería lo mejor es llegar a un punto intermedio, ¿no? Que tampoco sea que sea un clickbaitazo que a lo mejor no tenga nada que ver con el trabajo, pero tampoco que sea terriblemente descriptivo que ni se antoje, ¿no? Que, como decías, ¿no? Que te decían, bueno, a ver, ¿cómo le pondrías a tu tesis, no? Y que te quedas así, ¿no? Como de qué, ¿no? O sea, pues, como que ya no puedes decir otra cosa, ¿no? Que no sea la descripción. Entonces, habrá que llegar allá al punto intermedio, ¿no? Sí, Dale, que lo. y tal vez por eso son relevantes, ¿no? O sea, porque justo al tener más esta cercanía con lo que está sucediendo y con los contextos y con no sé qué y así, o sea, tendríamos que aprender mucho más de estas cosas. Me gusta decirlo. Bueno, simplemente veamos, estamos aquí, llevamos una hora, a lo mejor no hablando directamente del tema, pero nos motivó, ¿no? Y lo estamos tomando. ¿Y cuántas personas no en México? Yo le estoy platicando con algunos alumnos ahí de la universidad y al menos uno ya también había revisado el trabajo precisamente por todo el hype, ¿no? Que hubo al respecto. Entonces, bueno, pues finalmente funcionó. Que cualquier autor, ¿no? De investigador o incluso de otro tipo de autores, pues lo mejor es que te lean, ¿no? O sea, que se quede ahí arrumbado y que nadie te revise, pues es terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos sí fue exitoso en que muchos estamos hablando al respecto. Aunque sea para criticarte, ¿no?
O sea, al menos ya leyeron. Creo que eso es, y además creo que es algo que podría ser de interés para muchas personas en la academia, más allá de, o sea, les interesa que lo citen, ¿no? Y entonces, pues si tu artículo no llama la atención desde el título, porque a lo mejor le va a llamar la atención a un nicho muy particular, pero a lo mejor puede llegar a muchas más personas si es llamativo, ¿no? Y volvemos a esto de que tienen que aprender habilidades de comunicación, aunque no se dediquen a eso. O que nos contraten, ¿no? Digo, para eso estudiamos. Sí, pues. Hacer colaboración. Ujú. Oye, fíjate, estaba pensando hace rato que tal vez nos puede llevar al siguiente punto, cuando estaban hablando sobre esta cuestión, o sea, esta crítica de de replicar como estas cosas y ya lo que nos comentaron, ¿no? De cómo sí, cómo no. Eh, pienso, no sé, me fui un poquito y dije, a ver, oye, pero ¿qué tan importante es el factor temporal en los estudios? Porque, o sea, por ejemplo, vuelvo a mi tema. Una bacteria sí puede cambiar a través del tiempo, pero igual hay poblaciones que se quedan y que existen desde hace millones de años, ¿no? Y estamos descubriendo cómo interactúan en el presente con el entorno. Pero aquí, por ejemplo, la pregunta esta de ¿qué tan importante es el factor temporal? O sea, las sociedades cambian, las dinámicas sociales cambian y lo mencionaron, no es lo mismo en cierta parte de México que en el sur, que en el norte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien hay cosas y que creo que cuando he hablado con algunas personas sobre marxismo, por ejemplo, me dicen, ya léete a otro que no sea Marx, léete a tal fulano que ya digirió a Marx y que ya lo está interpretando en la actualidad, ¿no? Y es como, a ver, y hay otras personas que no, o sea, Marx tiene ciertas bases, bla, 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 que aplican para el presente por X o Y, ¿no? Entonces, como en este sentido, ¿qué tan importante es el factor temporal en lo general? Porque yo creo que ha de haber muchas excepciones, pero en las investigaciones sociales y cómo esto repercute pues, en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pues mucho, ¿no? O sea, sí, sí es muy importante, porque en efecto hay que considerar que las dinámicas sociales cambian. Y por tanto, toda una apreciación y la interpretación incluso del mundo, de la sociedad como tal, se va modificando. Entonces sí, es cierto que aquí siempre es muy importante ver cuándo fue hecho, porque de una u otra forma, insisto, como el contexto es muy importante, pues necesitas saberlo, ¿no? O sea, por ejemplo, este chico en su tesis dice, yo quiero entrevistar a personas que tuvieron 12 años, ¿no? O tal, una franja etaria en la década de los 90. ¿Por qué? Porque si él se moviera a otras, ¿no? Ya a lo mejor y no haya sido visto de la misma manera. Entonces, en este caso, sí es importante delimitar bien en cuándo están sucediendo las cosas. Ahora, que hay cosas que sí se mantienen, ¿no? O sea, digamos, precisamente de las cosas que sí se encuentran, que sí se repiten con el paso del tiempo, sí, pues existen cosas y dinámicas que siguen sucediendo y hay otras que cambian. Entonces, por eso sí es importante siempre nosotros ver en dónde. Sí, claro, si tú lees a Carlos Marx como tal, ¿no? Y nos leemos el Manifiesto Comunista y decimos ahorita, ¿no? Así, hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad, ¿no? Pues no, o sea, ya esa dinámica no es, ¿no? Sin embargo, por supuesto que muchos de los elementos que él estudió en su momento pueden seguir siendo aplicados y que nuevamente te digo, dependiendo del contexto, es si tú le preguntas a una persona de estudios latinoamericanos, te va a decir, pues es que Marx nunca pensó en el indigenismo, habló acerca de los obreros porque pues era su realidad en Europa, ¿no? Pero ¿dónde está, por ejemplo, acá? No el campesino, sino el indígena campesino, ¿no? Que ya es una dinámica diferente. Y donde, por ejemplo, las comunidades afro, y así, entonces, O las como mujeres, ¿no? tal, Marx no pudo, ¿no? Haber visualizado todo. ¿Por qué? Porque él hizo sus estudios basados en Europa. Ahora, hay ciertos elementos que sí se pueden retomar de ahí y que ya se pueden utilizar para estudios posteriores, ¿no? Sí, y un poco abonando también a lo que dice Benja, como
es bien importante, creo, hacer un rastreo del pensamiento social, ¿no? A veces esto de hay que leer al que interpreta es un poco un tanto tramposo porque en ocasiones quien lo interpreta ya lo ve desde su punto de vista. O sea, en muchas ocasiones nos dicen, vete al origen, ¿no? Vas a estudiar marxismo, obviamente léete al Marx porque pues, es el chido, ¿no? El que hizo y el que propuso, el que tiene todavía o del que se pueden tomar determinados conceptos y que se pueden adaptar al contexto, pero como dice, ¿no? O sea, Marx escribe a finales del siglo XIX, el siglo XX, entonces, en una Europa con determinadas características socioculturales, económicas y demás, que no se pueden copiar y pegar, ¿no? Para un contexto, por ejemplo, mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, el indigenismo abreva de Marx, entonces hay cosas que se van precisamente haciendo coincidir con los contextos, si bien diversos, que pueden explicar cosas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, cuando habla de la distinción de Pierre Bourdieu, bueno, cuando tú te lees la distinción, que es un mamotreto como de 700 páginas, en donde te da santo y seña de por qué la clase media europea francesa, no se escucha claro de luna y no escucha otra cosa. Bueno, eso se dio en un contexto específico, ¿no? Y entonces, ese enfoque nos funciona para explicar, sí, distinciones, pero tienes ya que adaptarlo a un contexto diferente, ¿no? Incluso, no sé, el otro día que estaba leyendo cuestiones de narcotráfico y música y cosas así, me llamaba la atención, ¿no? Como si se tomaban teóricos de, no sé, de la Escuela Crítica de Frankfurt, Theodor Adorno, que era un teórico que hablaba de música, ¿no? Se consideraba su teoría para poder explicar por qué se escuchaba narcocorrido, ¿no? Y decías, o sea, yo decía, ¿cómo hacen coincidir una teoría que posiblemente sea desconocida o poco adaptable, porque fue hecha en Europa hablando de a lo mejor música académica para hablar de narcocorrido, ¿no? Pero sí se puede realizar, ¿no? Aquí el caso es esto, ¿no? Ver si eso que proponen o que se propuso en algún momento sigue siendo válido, porque sí, la sociedad cambia, pero hay cosas que se pueden mantener y que se pueden explicar todavía desde teorías que están en, digamos, en el corazón de las ciencias sociales. Sí, es que a final de cuentas hay que considerar que somos humanos, ¿no? Y los humanos somos humanos desde siempre. Entonces, sí, tampoco es de que cambiemos completamente así como que, híjole, damos un giro de 180 grados, ¿no? No, o sea, hay cosas que sí se van repitiendo, incluso que tú puedes ir viendo desde las culturas antiguas, ¿no? Ciertas dinámicas que suceden. Claro que o sea, hay cosas que se repiten. Lo que más bien hay que ir viendo es cómo se va ajustando a la realidad y al entorno del momento en el que lo estás estudiando, ¿no? Más bien vamos dando giros de 360 grados cada cierto tiempo y cuando regresamos al punto inicial, más bien ya nos encontramos con circunstancias diferentes, ¿no? Mucho Ciertamente. Mercurio retrógrado. Lit- Él tiene la culpa, siempre. Y pues el siguiente punto era criticar la tesis, pero creo que ya la criticamos a lo largo de toda la hora. Y Bueno, está yo creo bien. que hay que reconocer que también tiene cosas Sí, interesantes, ¿no? O sea, criticarla para bien sí, y sí, para mal. porque, o sea, digamos que por ahí se mencionó, yo sí sigo sintiendo, yo entiendo que había que entregarla y todo, pero sí hubiera sido bueno que hubiera dado una segunda vuelta a una entrevista, ¿no? Porque nuevamente, ¿cómo se consigue esta confianza? Incluso hasta con los propios entrevistados, aunque bueno, pues como fue voluntario, pues a lo mejor eso también ayudó un poco, ¿no? Pero también, insisto, a ver, por ejemplo, desde mi punto de vista como comunicador, creo que sí se arrojan cosas interesantes, ¿no? O sea, digamos, esta imagen que se tiene del personaje principal, también salieron a colación otras 2 personajes, que en efecto son 2 personas así como muy, un tanto como rudas, digamos, no son el prototipo, estereotipo de feminidad, ¿no? Sobre todo de esa década, que son Marte y no sé qué otro, y que igual también ellos cómo lo observaron, pues, desde esta parte perteneciendo a una comunidad, ¿no? A la comunidad gay. Creo que resulta interesante, por ejemplo, de mi perspectiva, porque, por ejemplo, eso abona para también otro tipo de estudios, ¿no? Que igual también, o sea, ya ha sucedido en otras ocasiones en donde se han criticado así
que si había tesis de los caballeros del zodiaco y cosas así. No, es que sí existen, de verdad, porque de verdad ayudan, ¿no? A analizar el proceso. ¿Por qué? Porque finalmente consideren, por ahí incluso hay alguien que se atreve a decir, ¿no? Que el medio es el mensaje, ¿no? En realidad, los medios de comunicación impactan a la sociedad y también responden a las necesidades de la sociedad y por tanto, pues es un poquito como podernos explicar o encontrar un ejemplo de cómo vemos las cosas, ¿no? Cómo va cambiando por ejemplo, la percepción de la feminidad. Si ahorita vemos nosotros una caricatura y vemos Sailor Moon, tal vez ahorita ya podremos encontrar diferencias y va pasando, ¿no? Así con el tiempo. Entonces, todo este tipo de cosas que encontró él de los procesos identitarios, incluso se podrían retomar, insisto, para otro tipo de estudios, ¿no? De análisis simbólicos, en fin, cosas así por el estilo que estarían muy interesantes. Te digo que a lo mejor se iba a echar otra tesis. Igual y ya no, después de tanta nota periodística. Supongo que lo averiguaremos. O sí, quién sabe. Mira, si A le lo dan mejor beca, sí, ¿por igual qué y no? Si ya sabe que tiene un público garantizado, pues a lo mejor ya publica la siguiente parte. pues sí, ya le sale su artículo. Y pues entonces, ¿cómo creen que podamos mejorar en la sociedad la comprensión y la comunicación sobre lo que son, lo que hacen y lo que no son y no hacen las ciencias sociales? ¿También nos hace falta mucha divulgación de ciencias sociales? Sí, de hecho, yo creo que es el contenido que más falta en divulgación científica. Yo desde hace mucho tiempo me interesé en la divulgación y por ejemplo, cuando tomé algún curso con Somedicit, decía, bueno, o sea, sí está padre hablar de física y de todos estos temas, pero yo no soy experta, o sea, ¿yo qué voy a decir desde mi formación en un producto comunicativo sobre divulgación científica de ciencias experimentales, ¿no? Y en esa ocasión, así tomé el curso y dije, bueno, ya lo dejo por la paz, ¿no? Le comentaba a Dan en el episodio de Luciérnagas que después tomé un curso con el doctor Daniel Mosencagua y él decía, o sea, es muy extraño que llegue gente de ciencias sociales a tomar el curso. El curso se llama Escribir para divulgar, es una cosa así. Entonces, igual, éramos 6, 7 personas y una o dos éramos de ciencias sociales. La mayoría eran ciencias experimentales. Y haciendo una investigación ya de, por ejemplo, cuántos productos de podcast existen de ciencias sociales, pues son la ínfima parte a comparación de todos los podcasts que hablan eh, casi siempre de física o de química, ¿no? O sea, es como, la física es muy atractiva como producto comunicativo que vende, ¿no? O sea, yo creo que mucho tiene que ver este señor, el español que se hizo muy famoso con sus videos de física, de Javier Santolaya. Santolaya, creo que se llama. Ajá. Pero digo, o sea, tiene mucho mérito porque creo que es de los primeros, ¿no? Que se vuelve así el hitazo, digamos, de esta década. Pero sí, cuando Vende te humos. pones a buscar, cuando te pones a buscar los productos de divulgación de ciencias sociales, son muy poquitos. Y entonces te digo, en esta idea de, es que nos hablan de temas que todos conocemos, como que no tiene como mucha ciencia, ¿no? Lo que hacen. Este tipo de prenociones impiden también que de alguna forma la gente se acerque a estos productos comunicativos o quienes hacen divulgación o quienes hacen periodismo científico se acerquen a las ciencias sociales, ¿no? Claro que eso vaya cambiando, trabajamos arduamente para abonar un poco esto, pero sí, yo creo que falta mucha divulgación de ciencias sociales. Y es que en general hace falta mucha divulgación, ¿no? Yo creo que algo y sobre todo en México, que se adolece es precisamente esa comunicación de la ciencia, porque claro que en México se hace mucha ciencia, ¿no? Pero desafortunadamente luego no se conoce y además, ¿no? O sea, aparte no la vuelves accesible, ¿no? Pues, a la gente, ¿no? Pues ahí se queda, ¿no? Y a lo mejor entre científicos se comunican y pues sigue, ¿no? Ayudando y abonando para construir más cosas. Sin embargo, pues finalmente yo creo que todo principio científico es justamente el crecimiento pues social, ¿no? Entonces, si no llega a la gente, esto es un poco problemático. Ahora, lo que sí es cierto también y que hay que reconocer es que no todos están para divulgar,
¿no? Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Eh, habrá gente que a lo mejor combine, que sea una mente muy prodigiosa y que tenga una capacidad de generar conocimiento de ciencia, ¿no? Muy, muy interesante, y que además tenga la capacidad de comunicarlo, pues qué genial, ¿no? O sea, por supuesto que sería lo más deseable. Pero sí puede llegar a suceder que haya personas que tengan una gran capacidad de abstracción y que vean las cosas de una manera muy diferente, propongan cosas muy distintas, pero que precisamente por eso no tengan esta capacidad de poderlo comunicar. Entonces, sí se necesita realmente alguien especializado. O sea, si no necesariamente el científico que hace la ciencia necesariamente lo va a poder comunicar, ¿no? Esta es una cuestión muy importante y que igual también, ¿no? De nuestro lado, por ejemplo, en el caso de la comunicación, sí nosotros podemos acercarnos a divulgar, pero pues no tenemos el conocimiento suficiente. Entonces necesitamos ahora como que capacitarnos, ¿no? Entonces ahora sí que es una de otra, ¿no? O que el científico le cientifique, ¿no? Se, se prepare en la comunicación o que los que estamos en esta área de la comunicación nos preparemos en la ciencia, porque también si te pones a pensar, no necesariamente cuando se divulga algo necesita ser tan preciso. Entonces, ahí sí se puede ayudar a que lleguemos a este punto intermedio. Pero lo que sí es de que tiene que ser gente especializada, porque también luego tú ves, bueno, creo que lo he escuchado, ¿no? De Lucky, que luego cuando están haciendo el linfocito, ¿no? De que dicen, es que no, o sea, realmente no está comunicando, no está divulgando, ¿no? O sea, realmente no está tan cercano. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues es que mucha gente cree que, pues ahora sí que explicarlo es de enchilame otra y ya, y pues no, no. Sí, es pues muchos de los malentendidos que tenemos y esa es toda otra discusión, ¿no? De quién debería hacer divulgación. Eso es un debate que está en este momento sucediendo en estos círculos. Yo creo que sí va a ser, o sea, es complicado, ¿no? Que en una sola persona exista este desarrollo, esta especialización en ambas partes, ¿no? O sea, está difícil que puedas ser, no sé, o sea, como que desarrollar, ajá, claro, o sea, al final nadie sabemos todo, pero sí es importante que estemos conscientes justamente, ¿no? De que no lo sabemos todo y que pues se vale desarrollar otras habilidades y que no eres solo la ciencia y que no nos separemos de la sociedad. Y este es otro malentendido, ¿no? Que decías, Yatzel, o sea, parece que porque somos parte de la sociedad, entonces ya no necesitamos que las ciencias sociales nos expliquen nada, ¿no? Porque pues si yo ya vivo aquí, entonces que pues no me tienen que explicar, pero eso es algo que necesitamos entonces, o sea, también como sociedad valorar mucho más lo que hacen las ciencias sociales y que probablemente mucho de lo que no valoramos justamente viene desde que no lo entendemos. Esa es mi reflexión. Forma parte de esta idea también de la psicología, de lo que decían. Es como, ¿para qué voy al psicólogo? Bueno, ¿para qué me acerco a las ciencias sociales? ¿No? Es más o menos la misma idea. Ciertamente. Qué loco. Bueno, pues yo quiero cerrar recordando una bonita tesis que me acabo de enterar que no existe, porque sonaba muy bien. Se titula El hot dog, más cercano del taco o del sándwich. Tesis que para obtener el grado de licenciado en filosofía. Imagínate eso. Pero pues nada, me acabo de encontrar aquí que se buscó, que porque es de la UNAM y que lo buscaron en el repositorio de la UNAM y que pues no existe, ¿no? No, ahí Entonces, sí no. Yo tenía miedo de que mi tesis apareciera en ese tipo de memes. Un meme. No, yo hago investigación de la fritanga, no puede ser. pues te hubieras hecho famosa y alguien, ¿No? Convertirte en meme creo que es el reconocimiento social actual. Así que alguien estaría haciendo un yo voy a podcast, hacer escribir memes. Si pega, pues ya. un segundo podcast sobre tu tesis. Y pues nada, solo quiero recomendar también hace rato que hablaban de las personas que trabajan esta cuestión de la entrevista y de que tienen estas habilidades cañonas de meterse a unos contextos donde pues se puede obtener mucha información y que vale la pena visibilizar porque pues son la realidad que muchas veces este mundo que wannabe
perfeccionista hace a un lado a todas aquellas personas que pues no tengan todos los privilegios, ¿no? O la mayoría de ellos. Esta persona que se llama Eva María Beristain, he visto que hace videos o como mini reportajes hablando de cosas muy duras y me parece que tiene una habilidad, digo yo sin ningún conocimiento de cómo se hace esto, pero tiene una habilidad bastante interesante de meterse a un lugar, ¿no? Esta chica creo que es de barrio y me imagino que eso le ayuda bastante, pero pues ahí les dejo acá el canal para que vayan a watchar alguno de sus vídeos. ¿Algo más que quieran decir? No lo sé, ya estamos a punto de cerrar. Pues yo quiero que nos recomienden algo, o sea, ustedes que a lo mejor lo tienen más identificado, algo que con lo que quienes no estamos tan cercanos podríamos empezar a acercarnos a esto de, pues, saber más, ¿no? Sobre las ciencias sociales y valorarlas mejor. Tal vez yo recomendaría un libro muy chistoso que se llama El antropólogo inocente de Nigel Barley. Es una joya de libro, es un librito, se encuentra en internet. Cuenta la historia de este señor antropólogo llegando a una comunidad africana, pero es un texto bien fuera de la academia. O sea, esto te lo dan como una referencia de lo que no deberías escribir, porque el compa te escribe así de, fíjate que llegué y entonces no sé, el encargado del pueblo me hizo tal broma, ¿no? Entonces así como que pone todas las cosas eh, raras que le pasan en trabajo de campo y esto a lo mejor para entender un poco qué es lo que sucede en trabajo de campo, pensando en el campo como esta visión romántica que tienen los antropólogos, ¿no? De ir y entonces ver la otredad. Es una cosa bien complicada, realmente es un trabajo bien difícil porque aparte de no estar en un contexto que es conocido generalmente, o sea, a menos de que seas antropólogo urbano y estés en tu ciudad, cosa que yo hago ahora y ya no, digamos que ya no me considero antropóloga, ¿no? Pero que digamos que ya tienes como el conocimiento del lugar, cuando vas a un contexto completamente diferente, te pasa de todo, ¿no? Te enfermas, te pican animales desconocidos, no conoces los códigos culturales, ¿no? Por ejemplo, él dice, es que tuve que aprender a negociar, ¿no? Y dice, pues es que creo que él es inglés, ¿no? En mi contexto eso no pasa, o sea, tú das por hecho que las cosas son y ya, y en el campo, pues no, o sea, tenías que encontrar la manera de hacerte escuchar, encontrar una manera de negociar para que la gente te viera y como eh, y a partir de eso ya pudo tener la confianza de la gente con la que fue a hacer trabajo de campo, ¿no? Creo que ese librito puede servir un poco para que la gente se dé una idea de qué hace un antropólogo y las vicisitudes a las que se enfrenta. Va. Muchas gracias. Y yo creo que si es de internet, se los dejamos acá las referencias. ¿Tú qué nos vas a recomendar, Ben? Híjole, pues fíjense que cuando estaba pensando en qué recomendar, se me ocurrió pues es un documental o una película documentada, ¿no? Pero no se encuentra ya. Yo estaba seguro que se encontraba en Netflix, alguna vez la vi ahí, pero ya no está. Entonces las recomiendo, ojalá la puedan encontrar. No la encontré en ningún de streaming, pero se llama El Violín. Es de Francisco Vargas Quevedo y es del 2007. Pues digamos, te narra, ¿no? La vida de, pues, de un campesino que toca su violín, ¿no? Y que desde su trinchera, pues, combate, ¿no? O critica al gobierno como tal. Es una cuestión muy interesante, de verdad. Y justamente en esta película, pues lo que hace el director es acompañar a este violinista, ¿no? Pues digamos, en días de su vida, ¿no? Y pues le va preguntando, le va entrevistando. Entonces realmente al final es bastante conmovedora. Y pues dado que no encontré esta, pues se me ocurre algo muy clásico, igual también un producto comunicativo, que es una película ya bastante viejita del 60 y algo, que se llama Ladrones de bicicletas. Yo la había conocido como Ladrón de bicicleta, pero el título original en italiano es Ladrones de bicicletas y esa sí está en Amazon Prime. Y bueno, acá cuál sería lo interesante, que la película sí es una ficción, sin embargo trata de reflejar pues, una parte de la sociedad italiana, ¿no? Ya saben, un barrio así chiquito, ¿no? Donde está la pobreza, pero lo interesante es que los actores en realidad no fueron actores, em,
profesionales, sino que eran parte de la misma comunidad que los que fueron invitados a actuar. Un poquito lo que hizo este director mexicano ahora con la de Roma, ¿no? Que la actriz principal, igual también, pues digamos que fue mucho de sacarle su dote, pues que era una maestra de primaria, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, por este tipo de ejercicios en donde sí se hace un poquito la cercanía con el pueblo, y con la sociedad me refiero, ¿no? O sea, y tratas de hacer algo diferente a simplemente actuarlo, pues son mis recomendaciones. Grandes recomendaciones. Muchas gracias. Las vamos a poner aquí y anotar en las referencias. Yo no sé si tengan algún comercial personal que quieran hacer. Este es el momento antes de irnos. Que le sigan en Tomen. algún lado, que si tienen algún producto que la gente pueda consumir. Pues yo los invitaré a seguir el podcast La Quinta Casa, que es un podcast para el posgrado en estudios socioterritoriales de la UAP, que producimos y hacemos guiones ahí con ellos. Editamos también el audio, entonces ahí échenle un ojito. Tenemos ahorita ya 7 episodios, y ya va desde, por ejemplo, gentrificación, un poco de gentrificación, patrimonio alimentario, paisaje, va a salir uno de arqueología urbana, ahí creo que también una cuestión de políticas urbanas. Entonces es como variadito de los temas que se tratan precisamente en ese posgrado. Va, muchas gracias. Y Benja, además de que tomen agua. Pues no, pues de verdad desde que se interesan mucho por las ciencias. En realidad, proyectos personales que yo ahorita pueda compartir, pues no tengo uno cercano, pero pues por ahí estamos en contacto en las redes de Lucky y pues por ahí les puedo compartir algo en algún momento. Muy compartidor, la verdad, la amistad. Y pues ya, yo creo que este fue un gran episodio. Un gran, quiero decir un gran Dokonzukun, pero no por hacerlo chiquito, sino porque un montón de cosas que no sabíamos que necesitábamos saber. Exacto. Y pues nada, yo soy la Kishimishi y es el Dan SP. Y si todavía no se suscribe, por favor, suscríbase. Este es el momento. Dele like, la campanita, deje un comentario. Cada uno de ustedes, es que yo los tengo aquí, recomienden, bueno, más bien díganos qué emoji van a poner si llegaron hasta aquí. Híjole, Un emoji de los ojitos. Así me salió. ándale, y que sea, pues no sé, de ciencias sociales, ¿qué podemos poner? Pues el de las personitas abrazándose, ¿no? O sea, Ay, ojitos y personitas abrazándose, ¿no? me encanta. Me encanta. Pues muchas gracias. Y ya, estamos listos. ¿Hay algo más que tengas que decir, Dan? Según yo, ya estamos. Nada, ya se acabó. Ok, muy bien. ¿Están listos? ¡Adiós! Adiós. Listo. Ya voy a parar.